Entonces, uno de los temas principales, o por lo menos el que voy, ¿cierto?, a tocar yo en el mes de febrero, es la hechicería en la iglesia, ¿verdad?, que es el tema principal. Creo que es importante porque no es algo que uno puede estar exento, ¿verdad? Uno tiene que examinarse y analizarse para poder poner en tela de juicio si realmente los dones, las habilidades, el ministerio o lo que yo esté haciendo, el servicio que estoy prestando dentro de la iglesia o ¿cómo se llama?, fuera de la iglesia, pero lo que estoy haciendo en el nombre del Señor lo tengo que poner en tela de juicio en el sentido que si realmente viene de Dios o si realmente viene de Dios, ¿cierto? Si lo está usando con Dios. Porque puede ser que tenga un don o un talento que no sea de Dios, o puede ser que sí lo sea, ¿cierto? Pero que yo lo esté usando de una manera inadecuada, no con Dios. Cuando hablo de no con Dios, no es que Dios esté fuera de mí, ¿cierto? Porque Dios está en nosotros por gracia, sino que yo no lo estoy haciendo a la par con Dios, estoy desviado de alguna u otra manera. ¿Cuál es el problema? Que cuando uno toca este tema, ¿cierto? ¿Cómo se llama? Hay gente que se va al extremo, ¿cierto? Y dice, pero ¿cómo, hermano, usted va a decir que no es de Dios el don y todo lo? ¿Cómo yo voy a cuestionar a Dios? Y no es que cuestionemos a Dios, es que nosotros tenemos que cuestionar nuestra capacidad, nuestro discernimiento, nuestras creencias, y yo creo que el cristiano, el verdadero hijo de Dios maduro, ¿cierto?, tiene que tener no una duda de lo que Dios ha hecho en mí, ¿cierto? Yo tengo fe de lo que Dios ha hecho en mí, sé quién soy en Cristo Jesús, pero sé de que yo, ¿cierto?, yo no soy infalible. Dios sí, lo que Dios ha hecho en mí sí, pero yo puedo equivocarme. Estoy sujeto, ¿cierto?, al error. Eso no significa que ande con miedo, ¿cierto? Ay, que me equivoqué, que no me voy a equivocar, que no voy a hacer nada mejor porque si no puedo errar, sino que se trata de tener un temor de Dios, de que realmente lo que estoy haciendo realmente está agradando a Dios, lo estoy haciendo de la manera adecuada, ¿cierto?, en todas las áreas de nuestra vida. Entonces vamos a ver, ¿cierto?, de que tenemos que poner en tela de juicio muchas veces lo que creemos y lo que pensamos, principalmente de nosotros mismos, de Dios y de los talentos o los dones que Dios nos ha dado. Entonces, yo para poder hablar de esto voy a usar el texto que está en Hechos 8, que habla sobre Simón el mago. Un mago que está, cierto, en Samaria y dice que con sus artes mágicas había embelesado o hechizado a los habitantes de toda esa ciudad, ¿cierto?, haciéndose pasar por algún grande. Y todos le estaban atentos y le prestaban atención, creyendo que lo que en él se movía era el gran poder de Dios. Entonces, nosotros podemos pensar de que eran trucos, pero para tener a una ciudad embelesada hay un poder demoníaco detrás, ¿ya?, haciéndose pasar, ¿por qué?, por el gran poder de Dios. Entonces yo tengo que poner en tela de juicio realmente lo que Dios ha hecho en mí, o lo que yo creo que está fluyendo de parte del poder de Dios en mí, ¿será de Dios? Principalmente lo que tiene que ver con dones y lo que tiene que ver muchas veces con talentos. Porque yo puedo tener un don genuino de Dios, pero puede estar corrompido. Ahora, ¿cómo podemos ver esta situación? Es importante porque el primer tema que nosotros tenemos que ver acá es que Simón, ¿cierto?, como dice en Hechos 8, está en el versículo 9, dice, había un hombre llamado Simón, el cual había sido antes mágico en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, diciéndose ser algún grande. Y esa frase creo que es importante de analizar, diciéndose ser algún grande. Y en el versículo 10 dice, en el versículo 11, y le estaban atentos porque con sus artes mágicas los había embelesado mucho tiempo. Entonces, lo que nosotros tenemos que analizar primero es cuál es el origen, cuál es la motivación de lo que yo hago, del fluir del don, del fluir del poder, de la habilidad que tengo para ministrar, para hablar, para dar consejos, no sé lo que sea. ¿Cuál es el origen? ¿Ya? ¿Por qué? Porque puede pasar de que
yo quiero hacerme algún grande, aunque no lo diga con la boca, decir, oye, yo soy más grande que los demás, pero la intención, la motivación que me mueve es querer ser grande. Y eso es muy peligroso, porque cuando yo tengo esa intención en el corazón, por las causas que sean, puede ser causa de abandono del padre, rechazo de la madre, ¿cierto? Una mala experiencia con el cónyuge, una mala experiencia con algún líder de la iglesia, puede ser ¿cómo se llama? El rechazo, la amargura, la depresión. Entonces puede ser muy lindo lo que siento porque estoy tratando de cubrir esa falencia, ¿cierto? Pero la motivación es ser algún grande. ¿Y cuál es el peligro de eso? Que estoy usando a Dios como un instrumento para saciar mi necesidad. Y Dios sacia nuestra necesidad. ¿Amén? Pero yo estoy usando a Dios como un instrumento, el poder, el don, el ministrar, ¿cierto? Estoy usando a la iglesia para yo sentirme grande, para yo alcanzar el propósito incluso que creo que Dios tiene para mí. Por ejemplo, Dios me tiene un llamado pastoral, Dios me tiene, ¿cierto?, un llamado aquí, Dios me tiene un llamado acá, y yo uso a la iglesia, a los miembros de la iglesia, para reproducir mi llamado, para desarrollar mi llamado, para entonces el centro soy yo, porque soy yo el que usa al cuerpo de Cristo para desarrollarme. Que me presten atención, que me escuchen, que entonces cuando yo doy un consejo, cuando yo ministro, realmente lo que yo estoy haciendo es usar a la gente, ¿cierto?, para yo poder sentirme que me estoy desarrollando o que estoy cumpliendo el llamado que yo hice. Y eso es un sentido erróneo del llamado. Es como que yo diga, y que pasa también, por ejemplo, como papá, como mamá, que yo uso a mis hijos para yo sentirme que yo estoy siendo un buen padre. Entonces, ¿qué hago? Es muy peligroso porque yo voy a intentar comprar que mis hijos me acepten como papá. Quizás esto no pasa tanto cuando están chicos, pero sí cuando están grandes. Entonces, yo empiezo a transar, ¿cierto? De que vean de que yo soy mejor papá, de que yo soy mejor mamá, mejor que el vecino o incluso que el cónyuge, ¿cierto? Que yo soy mejor, entonces voy a tratar de ganarme su cariño, su amor, pero para yo sentirme realizado. Y voy a estar dañando a los hijos, porque no son los hijos los que crean a los padres, sino los padres los que forman hijos. Entonces yo como papá, independientemente que mi hijo no me quiera, independientemente que mi hijo, ¿cierto?, en algún momento me odie, porque lo castigué, porque aquí, o incluso él hace como un año atrás, un día me dijo, papi, yo no te quiero. No sé, lo tiene que haber dicho de broma, no tengo idea. Entonces yo le dije, hijo, pero yo sí. Y no me acomplejó, no me sentí herido, que mi hijo me dijo que no quería, o cuando voy para allá me dice, no papi, yo no quiero estar contigo, no quiero estar contigo, quiero estar con la mami. Bueno, esté con la mami, ¿me entiendes? ¿Por qué? Porque no es él el que me hace a mi papá, soy yo el que lo estoy formando a él como hijo. Entonces él puede que no me quiera, pero yo sigo siendo su papá. ¿Me entienden? Y el ministerio, ¿cierto? O el liderazgo, no solamente los 5 ministerios. Y hermanos, todos ustedes, todos los que están conectados, ¿cierto? Todos ustedes, hermana Viviana, hermana Jocelyn, hermano Franco, mamá y todos los demás también que no, ¿cierto?, han podido entrar, ¿cierto? Todos tienen un llamado al liderazgo. Así que no piense de que este tema no, que no es para mí, que no está tocando para otras personas. Todos tenemos un llamado al liderazgo. Partamos entrenándonos en la familia, pero todos tenemos un llamado al liderazgo. Entonces, el liderazgo, ¿cierto?, el ministrar el reino de Dios es una parte o una esencia de la paternidad de Dios, en cierta manera. Entonces, así como los hijos no son los que forman a los padres, sino los padres los que forman a los hijos, así también ministerialmente yo no puedo usar al cuerpo de Cristo, a las personas, para yo sentirme desarrollado o para yo desarrollarme. Amén. Y es importante aprender esto. Entonces, ese es el problema. Y ese es el problema que vemos acá con Simón, que es lo que nosotros nos tenemos que cuestionar. ¿Por qué estoy aquí? Hermano, y no significa que usted esté descalificado si está este sentimiento en nuestro corazón. Porque todos tenemos estas luchas y probablemente tengamos constantemente esta lucha.
Entonces, amados, tenemos que nosotros entender y siempre vamos a tener esta lucha, ¿cierto? De querer usar al cuerpo de Cristo para yo desarrollarme. Es algo que tenemos que ir venciendo hasta que sea parte de nuestro carácter. Entonces, no porque usted tenga este sentimiento, necesariamente está descalificado. Pero si lo logra discernir y examinar y hace la vista gorda, es un problema. Véalo usted en su paternidad, como padre, como madre, ¿cierto? Usted ha usado o usa, ¿cierto?, el cariño de sus hijos hacia usted para sentirse mamá o para sentirse papá. ¿Me entiende? Entonces, nosotros tenemos que entender de que nosotros somos los formadores, independientemente que nuestro hijo esté pequeño, que esté en la adolescencia, que esté adulto, que ya esté casado. Nosotros somos los formadores, nosotros somos los padres. ¿Amén? Y aquí le voy a poner pausa a la grabación, pero... Entonces, también es lo mismo en el ministerio, en el tema de la paternidad. Es muy similar. Yo no puedo ministrar según la ofensa. Por ejemplo, es que no viene, es que no me escucha, es que justo cuando yo hago que no aparecen y todo lo demás, porque si no voy a estar lleno de celos y de ofensa. Alguien me ofende, ¿cierto? O yo me siento, ofendido porque, no sé, pues cuando yo predico que no se conectan, o cuando, yo canto que no están, o cuando yo, oro que veo caras, ¿cierto? Todo. Entonces, yo no puedo actuar de acuerdo a la ofensa si realmente queremos ministrar el reino. Tengo que realmente saber que esto no es un juego y tengo que tomar la responsabilidad de que estoy ministrando el reino de Dios. Estoy siendo, independientemente que no sean los 5 ministerios, estoy ministrando yo parte de la imagen de Dios, la imagen de Jesucristo hacia el cuerpo de Cristo. Entonces yo no puedo actuar conforme a la ofensa. No quiere decir que no se vaya a sentir ofendido, que no le vaya a dañar, porque eso pasa y va a pasar, ¿cierto? Pero yo no puedo actuar conforme a esa ofensa, que no significa que tengo que aguantar todo lo que me hagan, tengo que actuar en justicia. Pero cuando tengo que ejecutar, ¿cierto?, ministrar el reino, no lo puedo hacer conforme a lo ofendido que estoy, si es que lo estoy. Y al otro extremo también, tampoco lo puedo hacer a lo agradecido que estoy. Ejemplo, con un hijo, ¿cierto? Tengo un hijo que todos los días me dice: papito te amo, papito te quiero, papito acá, que me hace cariño, que me sirve tecito, no sé, estoy inventando, ¿cierto? Que me sirve tecito, que cuando llego que sale, ¿cierto?, a recibirme con un abrazo, ¿cierto?, que siempre me pone aquí, allá, todo lo demás, pero cuando necesito corregirlo, ¿cierto?, de algo que está siendo grave, yo no lo puedo hacer de acuerdo a lo agradecido que está mi corazón. Si él hace algo malo, necesita, porque yo soy el formador, necesita corrección. Un ejemplo. Entonces también va a ver de que tampoco soy manipulable, sino que siempre va a tener un papá que cuando realmente esté haciendo algo malo, va a estar muy seguro que por muy bien que le caiga, por muy bien que nos llevemos, me va a decir las cosas y me va a corregir. Entonces es importante que nosotros, así como en la paternidad, no nos podemos ir ni por el que me agrada más, ni por la ofensa, así también en el ministerio, no nos podemos ir porque alguien nos agrada más o porque alguien nos ofende, entre comillas, más. Tenemos que ministrar con justo juicio. En el libro de Levítico dice: ingenuamente juzgarás a tu hermano, no harás distinción entre el grande ni el pobre. ¿Amén? Ingenuamente juzgarás y no consentirás con el pecado. ¿Ya? O sea, no soy más severo con el que me ofende porque me ofende, y no soy más benévolo con el que es benévolo conmigo porque es benévolo. Tengo que juzgar con justo juicio de Dios, porque Dios no hace acepción de personas. Eso no quiere decir de que no haya gente con que uno tenga más feeling o que me caiga mejor. Eso es parte de las relaciones. Hay diferentes caracteres y personalidades que obviamente, ¿cierto?, que se complementan más que otras. Eso es lógico, ¿cierto? Es como, por ejemplo, ¿cierto?, una persona que es rápida para hacer las cosas se va a complementar en cierta manera con otra persona que también es rápida para hacer las cosas, ¿cierto? Es como juntar a una persona rápida con una persona lenta, ¿cierto?
Va a estar apúrate y el otro no, hagámoslo todo. ¿Me entiendes? Entonces, tenemos que cuestionarnos. Lo otro, con Simón, por ejemplo, dice, y todos le prestaban atención. Y ese es el fin. ¿Usted está ministrando para recibir atención? ¿O usted quiere ministrar para recibir atención? ¿O usted es papá o mamá para que simplemente recibir atención de sus hijos? Sentirse querido, sentirse amado, sentirse que lo necesitan. Y ese es un error. Porque si nosotros somos papás o mamás solo para sentir que nuestros hijos nos necesitan, no somos buenos formadores. Porque la idea del papá y de la mamá es llevar a mi hijo a que no me necesite. Y eso no es cuando sea adulto, eso empieza desde pequeño. Si no tengo esa mentalidad clara que es de parte de Dios, porque ese es el diseño divino, entonces voy a ser más un obstáculo para mi hijo que una ayuda. Y la idea es que mi hijo entienda que no me necesita y que yo en cierta manera lo fuerce a que él entienda que en la vida no me necesita. Y yo lo tengo que empujar a su libertad. Amén. Así también en el ministerio. Si yo no lo puedo aplicar en la familia con mis hijos, independientemente que los hijos estén pequeños, grandes, adultos, etcétera, etcétera, es decirle que no lo voy a poder aplicar en el ministerio. Amén. Porque les vuelvo a reiterar, el ministerio en cierta manera es un reflejo en ciertos rasgos de la paternidad de Dios. Por eso Pablo habla de que podéis tener muchos ayos, pero no muchos padres. No es el ser el padre espiritual, ¿cierto? El que me engendró porque me dijo, confiesa que Jesús es el Señor. Sino que está hablando que la forma de ministrar de Pablo era una ministración paternal. No que él era el padre espiritual, sino que él era un formador. Que como un hijo yo lo formo, quiero que crezca y yo trabajo para que él se desarrolle. A eso se refiere con la paternidad en el ministerio. ¿Ya? Entonces, tenemos que examinarnos porque estos son los sentimientos peligrosos. Porque cuando tengo estos sentimientos y no los resuelvo, o por lo menos no estoy luchando con ellos, no los reconozco y no los tengo enfrente mío como un enemigo, a quien tengo que combatir, negar, etcétera, etcétera, ¿qué va a pasar? Voy a estar dispuesto a vender o a comprar, ¿cierto?, la atención o el ser algún grande, usando el poder de Dios. ¿Cuál es el problema? Que el diablo me va a vender un falso poder de Dios y yo voy a estar dispuesto a comprarlo. Como vemos en el caso de Simón en Hechos 8, que él finalmente cuando ve que los apóstoles imponían las manos y la gente recibía el Espíritu Santo, les ofreció dinero. ¿Por qué? Porque lo único que quería él era ser algún grande, que la gente le prestara atención. Y aunque la palabra de Dios dice que él se convirtió, en cierta manera, porque por lo menos dice que creyó, ¿cierto? Dice de que Simón creyó, ¿cierto? Dice en el versículo 13 de que él creyó cuando vio que la gente le prestaba atención a Felipe porque había un poder mayor que el de él. Eran liberados los demonios, eran sanados los enfermos, ¿cierto? Él también creyó porque creyó que ese poder era mayor que sus artes mágicas. Creyó que era real, pero eso no es una conversión. Incluso se bautizó, lo dice en el versículo 13. Él mismo se bautizó en agua. Y ojo, de que el bautismo en agua no nos garantiza ni santidad, ni siquiera una verdadera conversión. Es un acto de obediencia. Debe nacer de una verdadera conversión y de una disposición a vivir en santidad. Claro que sí, pero quizás una persona se está bautizando en agua y ni siquiera ha nacido de nuevo. Entonces el bautismo en agua no me garantiza nada, ¿ya? Y en el versículo 13 dice de que estaba siempre con Felipe. Era la mano derecha de Felipe, lo ayudaba, seguramente decía, ¿dónde va a ir Felipe? Vamos a ir para allá, ya voy contigo, hay que comprar algo, ya yo lo compro, no te preocupes, aquí que allá. ¿Por qué? Porque estaba fascinado con el poder que se movía en Felipe. Pero todavía lo único que quería era ser algún grande. Entonces cuando vio de que una oportunidad de él tener ese poder, lo quiso comprar. Amén. Entonces, por eso de que Pedro le dice, tu dinero perezca contigo porque tu corazón no es recto para con Dios, en el versículo 21. Y también, ¿cierto?, le dice, arrepiéntete.
Ruega al Señor por si quizás te perdone estos pensamientos de tu corazón. Por quizás, ¿cómo se llama? ¿Te perdone qué? Los pensamientos de tu corazón. O este pensamiento de tu corazón. Que has creído que el don de Dios se compra con dinero. ¿De qué se tenía que arrepentir? ¿De haber ofrecido el dinero? Del pensamiento. Y eso es lo que yo les quiero recalcar a ustedes. El pensamiento de ser algún grande, que era lo que él tenía, y de querer que se le prestara atención. Perdón. De eso es. Eso es lo que le dice Pedro que se tiene que arrepentir, del pensamiento. Y en el versículo 23 dice, porque veo que estás en hiel de amargura y en prisiones de maldad. Y ojo con esto, porque la amargura, cuando dice hiel de amargura, puede ser la causa y puede ser la consecuencia. Porque nosotros podemos caer en amargura cuando hemos tenido una desilusión, cuando hemos tenido una crisis financiera, cuando nos han traicionado, cuando nos hemos quedado solos, cuando no nos han dado el amor o el cariño o la atención o el reconocimiento que merecíamos o que nosotros creíamos merecer en su momento, y podemos caer en amargura. Entonces la amargura puede ser una causa de este pensamiento y también a la vez una consecuencia, de que cuando nosotros vivimos centrados en que yo sentirme necesario, yo vivir para que me presten atención, aunque no sea algo consciente o netamente consciente, puede ser subconsciente. Cuando yo vivo, por ejemplo, para poder ser algún grande, aunque no necesariamente es un pensamiento, ¿cómo se llama? Grotesco, ¿cierto? Quiero ser más grande que todos los demás porque yo soy mejor. Puede estar, ¿cómo se llama? Camuflado, ¿cierto? En un sentido de victimización. ¿Amén? Y eso me puede llevar a la amargura. ¿Y qué más dice? Prisiones de maldad. Y esto habla de contaminación demoníaca. Amén. Después, ¿qué más dice? En el versículo 24 vemos que no hay ningún arrepentimiento, sino que dice, rogad vosotros por mí, a ver si Dios me perdone. ¿Qué vemos ahí? Que simplemente tenía temor a las consecuencias. Y se sentía mayor a los demás, porque el que quiere ser más grande que los demás y ser reconocido porque se siente más que los demás. Aunque no lo piense textualmente así. Se siente mejor que los demás. Entonces, ¿cuál es el tema? Que como no ha tenido la oportunidad, no lo ha demostrado. Pero cuando tiene la oportunidad, tiene un poco de poder, tiene un poco de autoridad, lo demuestra. Amén. Entonces, los usa como sirvientes. Rueguen ustedes a Dios por mí. Si quizás Dios me perdone. Cuando tendría que haberse postrado ahí mismo. Señor, ten misericordia de mí. Y a eso nos llama el Señor. Que si nos damos cuenta de estas cosas, nos postremos delante de Dios, humillemos nuestro corazón y digamos, Señor, perdóname, ten misericordia de mí. Porque ni siquiera tengo conciencia de esto. ¿Amén? Entonces, lo primero que tenemos que nosotros revisar es si tenemos este pensamiento en nuestro corazón. Porque de este pensamiento es del que nos tenemos que arrepentir. ¿Amén? Y ese es un tema, hermanos, que no solamente lo van a aplicar en ministrar el reino de Dios, que no es lo mismo que en la iglesia. Muchas veces cuando uno por este mal concepto, muchas veces habla ministrar el reino de Dios relacionándolo solo con la iglesia, pero en realidad ministrar el reino es en toda mi vida. En donde usted estudia, en donde usted trabaja, en su familia principalmente, en el cuerpo de Cristo usted ministra el reino, que es diferente al servicio en la iglesia. Entonces, en todo momento donde usted ministre el reino de Dios, tiene que entender de que no puede usted dejarse llevar por este pensamiento en su corazón. Y nuestra carne es así. Quiere llevarse la gloria. Quiere que le presten atención. Entonces, si tenemos problemas con la aceptación, tenemos problemas con falta de aprobación, tenemos problemas con falta de identidad, tenemos que resolverlos en Cristo, o por lo menos estarlos resolviendo de manera consciente y diligente, porque si no es una trampa mortal para nuestra vida como hijos de Dios,
aunque usted diga, es que yo no ministro en la iglesia. No, va a ser una trampa mortal para usted como hijo de Dios, como esposo, como esposa, como papá, como mamá principalmente. Les vuelvo a reiterar, ¿cierto? ¿Cómo se llama? El ejemplo de, ¿cierto? El hijo con el padre. No son los hijos los que forman al padre, son los padres los que forman a los hijos. Yo no obro con mi hijo, por ejemplo, conforme a la ofensa. Él me puede ofender, pero ¿cómo se llama? No le voy a corregir porque yo me siento ofendido, sino porque no quiero que él sea una persona que ande hiriendo a la gente. Tiene que ser una persona respetuosa, tiene que tener cierta empatía, yo estoy formando su carácter, porque si no va a ser un déspota, ¿me entienden? Pero no lo voy a corregir porque yo me siento ofendido. Es que tantas cosas que he hecho por ti, yo que salgo a trabajar, o yo que hago esto, y que te preparo con tanto cariño la comida. Por ejemplo, hay veces que yo corrijo, ¿cómo se llama? A mi hijo. Le digo, no, usted tiene que comer. No, su mamá estuvo preparando esto con amor, con cariño, ¿cierto? Y con verduras, le puso esto y esto, para que usted se pueda comer una comida rica y nutritiva. Y usted tiene que ser agradecido. Yo no lo estoy corrigiendo, ni tampoco estoy inculcando desde una ofensa. ¿Cómo se te ocurre decirle eso a tu mamá? Que tu mamá se levanta tan temprano por ti y todo lo demás. Porque pierdo mi autoridad de padre. Yo estoy corrigiendo su carácter. Porque mi hijo tiene que ser un hombre que sepa ser agradecido de lo que tiene. ¿Me entienden? Entonces es una gran diferencia. Pero tiene que ver con lo que está interno en nuestro corazón, que muchas veces externamente no es fácil de ver. También cuando nosotros también en nuestra relación matrimonial también. Yo no puedo estar centrado en que yo sentirme necesitado de mi esposa. Es que yo tengo que sentir que me necesita. Yo sé que ella me necesita. Porque ella sin mí está incompleta y yo sin ella estoy incompleto. Porque nuestra formación original para cumplir el propósito de Dios en nuestra vida, independientemente de un ministerio, de todo lo que sea, es hombre y mujer. Obviamente, si usted no está casado, si no está casada por muchas razones de la vida, Dios complementa todo eso. Pero si yo estoy en un matrimonio, es porque Dios me está diciendo que en el matrimonio yo voy a estar completo. Desde el punto de vista creacional de Dios. Incluso como papá y mamá. Amén. Dios puede complementar diferentes situaciones. Pero si usted está casado y está con su cónyuge, tiene que entender de que en el complemento va a estar completo. Amén. Cuando hablo de otras situaciones, es por ejemplo, un cónyuge muerto. O por X razón, usted está solo o sola por un divorcio. ¿Cierto? Pero no porque usted está casado y el otro que no. No. Si usted está casado, tiene que entender de que se va a complementar en el matrimonio. Amén. Obviamente entendiendo cada caso. Hay casos donde el cónyuge aún no se ha convertido, por lo tanto son casos especiales, pero aún así el complemento es matrimonial. Para ser papá, para enfrentar la vida, para hacer un negocio, para cualquier cosa. Yo, por ejemplo, yo no puedo llegar y hacer un negocio y poner en riesgo nuestras finanzas sin consultarlo con mi esposa. ¿Entienden? Entonces, si en cosas tan prácticas podemos entenderlo, mucho más en las espirituales. Entonces, tenemos que ministrar con un corazón sano, con un corazón libre. ¿Me entienden, amados y amadas? Y ministrar el reino empieza por casa. Amén. Así que si en la casa no lo podemos lograr, ¿usted cree que lo vamos a poder lograr en el cuerpo de Cristo? Porque aparentemente es más fácil. Aparentemente. Porque con los hermanos de la iglesia los veo solamente cuando tienen problemas. O los veo solamente cuando estamos, ¿cierto?, en el culto. Entonces, aparentemente es más fácil. Pero si yo no lo puedo hacer con la gente en la cual tengo una responsabilidad natural, porque si me equivoco voy a llevar una mala convivencia, voy a empeorar las cosas, yo mismo me voy a perjudicar y no lo puedo hacer, es decir, que cuando me toque hacerlo en la iglesia no me va a importar las consecuencias. Porque como no lo veo, como él vive su vida, ¿me entienden?
Por eso que es sumamente importante poder deshacernos de este pensamiento, poder examinarnos si realmente tenemos este pensamiento y poder ver el origen que nos impulsa a hacer todo esto. ¿Ya? Ahora, el estudio, ¿cierto?, es bien grande, voy a tratar de darlo allá, ¿cierto? Pero quiero terminar con algunos ejemplos de que nosotros tenemos que entender de que independientemente de que el don sea genuino de Dios o el llamado sea genuino de Dios, nosotros tenemos que entender de que yo pude haber partido muy bien, pero puedo terminar mal si no me cuido de esto. Yo puedo haber partido muy bien, con mucha humildad, con un servicio muy genuino a Dios, pero si no me cuido, puedo terminar mal. Vamos a ver. ¿Por qué? Porque hay gente que dice, no, es imposible que un cristiano apostate. Los que apostatan o caen en, ¿cómo se llama?, apostasía, es gente que realmente nunca se convirtió, ¿cierto? Y yo no quiero discutir eso, ¿cómo se llama?, teológicamente, sino que le quiero mostrar ejemplos de gente que abandonó la fe, que realmente estaba en la fe genuina y la abandonó. Vamos a ver algunos ejemplos, como 1 Timoteo 1, 19, 20. Para que hay muchos ejemplos, pero vamos a ver algunos ejemplos que no son debatibles en el sentido si son del Nuevo Testamento o son del tiempo de la gracia, porque lo son. 1 Timoteo 1, 19, 20. Dice: manteniendo la fe y buena conciencia, la cual, echando de sí algunos, o desechando algunos, hicieron naufragio en la fe, de los cuales son Himeneo y Alejandro, los cuales entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Nos encontramos que, ¿qué es lo que desecharon ellos? Las dos cosas que viene hablando Pablo, que es mantener la fe y la buena conciencia. Desecharon mantener la fe y la buena conciencia. Nosotros tenemos que entender que nosotros tenemos que mantener la fe, mantenernos en un estado de fe hacia Dios, y eso hay que mantenerlo, necesita mantención, así como si usted tiene un auto o tiene una casa, usted tiene que mantenerla. Si usted no barre la casa, como pasa cuando usted tiene 2 hijos, ¿cierto?, usted no barre la casa, ¿cierto?, o no limpia la casa, va a estar sucia. Si usted no mantiene el auto, se le va a echar a perder. Si no le cambia ¿cómo se llama?, el aceite, se le va a fundir el motor, se le funden las piezas, ¿cierto? Entonces, así también la fe necesita mantención. Mantenerme no simplemente creyendo que Dios existe, no simplemente creyendo que Dios es real, sino la mantención de la fe es un proceso de crecimiento. Yo me tengo que mantener creciendo constantemente, examinando este tipo de pensamiento del que estamos hablando ahora. ¿Y qué más? Desecharon la buena conciencia. No es que, por ejemplo, cuando habla la Biblia, en este caso de buena conciencia, no es que si yo pienso que no me ha pasado nada malo o que yo no he hecho nada malo, estoy bien, sino una buena conciencia delante de Dios, que yo pueda poner realmente delante de Dios si lo que he hecho, lo que estoy haciendo y las intenciones de mi corazón son buenas. Ya. Entonces, eso fue lo que desecharon. ¿Y terminaron qué? Blasfemando. Y naufragaron, que quedaron perdidos a la deriva, ¿cierto?, de falsa doctrina. Nosotros, por ejemplo, vemos en Efesios 4:14, ¿cierto?, en las Escrituras dice que no seamos fluctuantes como niños que son llevados a la deriva por cualquier viento de doctrina. Entonces, cuando nosotros somos carnales y queremos grandeza, queremos que nos presten atención, nos dejamos llevar por la ofensa o por quien nos cae mejor, somos fácilmente manipulables por el enemigo y no podemos ser usados por Dios en esa condición. Porque como dijo Jesús, lo que es espíritu, espíritu es, y lo que es carne, carne es. Lo que viene de la carne sigue siendo carne. Aunque usted diga de que hay dones y hay poder, sigue siendo carnal. Lo que es del espíritu siempre va a ser del espíritu, pero para eso me tengo que mantener en el espíritu, ¿ya? Y vamos a ver el último ejemplo, 2 Timoteo 2:16.
2 Timoteo 2:16 dice, del 16 al 19, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque muy adelante irán en impiedad, y la palabra de ellos carcomerá como gangrena, de los cuales es Himeneo y Fileto, que se han descaminado de la verdad, diciendo que la resurrección es ya hecha, y trastornan la fe de algunos. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce al Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Nos encontramos con Himeneo y Fileto, que empezó el problema con las vanas palabrerías o la vana parlería, como dice aquí, que en realidad en el contexto bíblico es una vana palabrería en el sentido de que no tiene ningún propósito real en Dios. En cierta manera, en el contexto podríamos hablar que está hablando de generaciones y cosas judaicas, pero también tiene que ver, como por ejemplo, cuando yo ocupo la palabra simplemente para llenarme la mente, hablo de cosas que no tienen ningún propósito en la vida del creyente, y me voy en la profunda por aquí, por allá, es que la palabra, que aquí, que dice, que aquí, que allá y todo lo demás, en cosas que no tienen ninguna trascendencia real, y termino desviándome de la fe. Después dice, y se descarriaron de la verdad. ¿Estaban en la verdad? Aquí dice que sí, se descarriaron de ella. O si no, Pablo hubiese dicho, pero nunca estuvieron en la verdad, hasta que se manifestó lo que realmente eran. Dice que se descarriaron de la verdad. Igual como el ejemplo de Himeneo y Alejandro, que dice de que desecharon. O sea que estaban manteniendo la fe, estaban en una buena conciencia y desecharon esto. ¿Amén? ¿Cuál es el problema con estas doctrinas muchas veces que nos hacen eludir de nuestra responsabilidad de mantener nuestra fe en Cristo? ¿Amén? ¿Y en qué terminan? Trastornando la fe de algunos. Y según el contexto, lo que pasa es que atacan o trastornan el fundamento. Por eso dice Pablo, pero el fundamento de Dios está firme. Pero en su descarrío trastornan el fundamento en el corazón de los demás. ¿Amén? Entonces, podemos partir bien, pero si no nos cuidamos podemos terminar mal. Usted dirá, hermano, ¿cómo se le ocurre predicar eso porque pone miedo en la gente? Hermanos, este es el Evangelio. Tenemos que tener temor de Dios y mantenernos en la fe, y no ser gente inmadura y niños que creen que vuelan a la deriva y Dios me lleva porque confío en Dios y Él es fiel. Dios es fiel. Yo confío en Él. Que como un padre o un hijo, si yo me estoy descarriando, Él me va a enderezar de alguna manera. Pero no es que yo tenga los ojos cerrados y si me descarrío Dios y yo veo que Dios me guía y que me pone en el carril sin darme ni cuenta. Si usted quiere ser un hijo maduro, necesita entender que cada vez que usted vaya madurando, necesita ser más consciente de sus errores y más consciente de cómo usted se vuelve a Dios. ¿Cuál es el problema? Que queremos las gratificaciones, queremos los beneficios de un hijo maduro, pero queremos vivir como un niño, como un infante. Que el papá muda el pañal, ¿cierto? Que le limpia el poto, que lo baña y que está pendiente de todo, ¿cierto? Que le dice no te pongas ahí, que si se va un peligro, yo tomo al niño, lo saco del peligro. Queremos vivir como niños, pero tener las gratificaciones de un hombre o una mujer maduro, que ve el peligro, que es avisado del peligro, que no necesito que mi padre o mi madre me diga báñate, porque yo tengo la capacidad de sentir, chuta, me tengo que bañar. Han pasado 2 días sin bañarme o un día sin bañarme, me tengo que duchar. Tengo que comer sano por mi salud. Tengo que dormir porque tengo que descansar para el otro día. Hay un peligro allá, no me voy a acercar. Pero nosotros queremos vivir como niños, ¿cierto? Que juegan al cristianismo y que Dios nos saca de los peligros, pero queremos los beneficios de ser un hombre maduro o una mujer madura. Y no es así el cristianismo. Usted tiene que tener conciencia, tener temor de Dios, mantener la fe, mantener la buena conciencia, mantenerse en la verdad, mantenerse en el fundamento, como dice aquí. Conoce al Señor los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que confiesa el nombre del Señor. Estarme constantemente apartándome de iniquidad. Entonces yo necesito, como un hijo o una hija madura,
tener esa conciencia. No estoy hablando de si se pierde o no se pierde la salvación, nada que ver con eso. Estoy hablando, como dice las Escrituras, y cómo no tendremos nosotros andar en el temor de Dios y descuidar una salvación tan grande. Ese versículo no está hablando si la salvación se pierde o no. Está hablando del temor que tengo que tener a no descuidar una salvación tan grande que es la que Dios ha hecho conmigo. ¿Cuál es el problema? Que los que saltan y dicen, no, usted dice que la salvación se pierde, y pegan el grito en el cielo, rasgan el velo, ¿cierto? Que todo lo demás, en cierta manera es gente inmadura que no quiere que Dios le diga, es que tú tienes que cuidar tu salvación, no en el sentido que se va a perder. Tú tienes que cuidarte, porque te puedes descarriar. Entonces nos aferramos, no, es que yo no me puedo descarriar porque soy cristiano, lo que Dios hizo es eterno. Sí, lo que Dios hizo es eterno, pero tú tienes que cuidarte de estar en la fe. Entonces usted está diciendo que la salvación se pierde, no. Pero tú tienes que cuidarte de mantenerte en la condición en la cual Dios desea que estemos. Porque si tú no tienes cuidado de ello, te puedes descarriar. Es que Dios es misericordioso, sí, pero te da una responsabilidad. Entonces, cuando tenemos esa mentalidad, todavía somos niños. Queremos ser adultos en el reino de Dios, pero tenemos mentalidad de niños. Nos creemos adultos porque sabemos Biblia, decimos cosas, pero somos niños. Porque creemos que el reino de Dios y la iglesia es un juego. ¿Me entienden? Y usted necesita ministrar el reino para ser esposo, para ser esposa, para ser papá, para ser mamá, para todo. Necesita ser y entender que si es un hijo de Dios, es llamado a ministrar el reino de Dios. Y por eso que no lo ministramos, porque todavía somos hijos inmaduros. Y un hijo inmaduro no ministra. El padre no lo deja ministrar, no lo deja ser parte de la herencia. Lo tiene bajo tutores, le enseña, lo tiene bajo cuidados, ¿cierto? Es su hijo, lo ama, es todo de él. Pero no lo deja meterse en el negocio, porque no está listo. Usted puede creer que está metido en el negocio, pero eso es lo que le concierne a Dios. Entonces nosotros tenemos que entender de que tenemos que madurar. Y el hijo maduro no tiene problema en que Dios le diga, examínate. ¿Será que lo que cree estar haciendo es de Dios? No, es que es de Dios porque tengo que creer. Eso es inmadurez. El hijo maduro se sienta con Dios. ¿Será? Sí, en realidad es. Seguimos adelante. O en realidad hay aspectos que yo he tergiversado. Los corrijo. O en realidad no es, me equivoqué. Perdón, padre, empiezo de nuevo y me levanto. Eso es el carácter de un hijo maduro. Y no solo con respecto al servicio de la iglesia, sino con todo. ¿Cómo es usted como cónyuge, su rol de cónyuge, de esposa, de esposo, de papá, de mamá, de hijo, de hija? Siéntese con Dios. ¿Cómo lleva sus finanzas? ¿Cómo lleva sus relaciones? En todos los ámbitos. Amistad. ¿Estoy haciéndolo bien? Es que me profetizaron, es que me dijeron, es que tuve un sueño, es que yo lo sentí en mi corazón, y si lo pongo en duda porque estoy dudando de Dios, no, hermano, sáquese ese pensamiento de su mente, porque eso es algo de inmaduro. Por ejemplo, yo estoy convencido de que Dios me llamó a un ministerio, pero mi vida no se centra en eso. Y hay mucha gente que cree que sí se centra en eso, pero los hechos demuestran lo contrario. Ni aun lo que yo diga, los hechos demuestran todo lo contrario. Yo estoy seguro, hace muchos años atrás, Dios me dijo textualmente, yo te he llamado a esto. Y yo no fui con, hoy Dios me llamó, ¿cierto? Me tienen que coronar aquí, me tienen que poner acá. Yo lo recibí de parte de Dios y lo único que le dije es, ¿qué hago? Sígueme. Y es lo que he procurado hacer hasta el día de hoy. Porque el que va a hacer en mí lo que Él quiere hacer es Dios. Yo no me puedo hacer ministro. Lo que puedo hacer es seguir a Dios al paso que me va marcando. Y seguir a Dios no es el tema, ¿cómo se llama?, ministerial, sino seguir a Dios es el tema de lo que Dios quiere que yo vaya cambiando en mi carácter. ¿Entiende? Entonces, pero muchas veces he tenido que sentarme con Dios y decir, ¿será que tú me llamaste a esto? Y no como un tema de pobrecito de mí, que ¿será que Dios me llamó porque soy incomprendido? Sino que yo me he tenido que sentar, ¿será? Y muchas veces Dios me ha dicho, no, a esto que estás haciendo no, porque lo estás haciendo mal.
ya, hay que corregirlo. Lo corregimos y seguimos adelante. Y eso nos hace estar confiados con Dios incluso en las crisis. Porque mi vida no se basa en un llamado. Mi vida se basa en lo que ha hecho Cristo en mi vida. Y llegar a la meta habiendo hecho lo que Dios quiere que yo haga. Ese tiene que ser su centro. Amén. Que cuando llegue y esté enfrente del juez, que es Jesús, esté enfrente del juez, haya llegado habiendo hecho lo que Dios siempre quiso que hiciera. Ser pastor, ser profeta, no. Que usted haya sido una persona que en todo momento haya estado haciendo la voluntad de Dios. Ese es el propósito principal, que nos convirtamos en hacedores de la voluntad de Dios. Amén. Vamos a orar, amados y amadas. ¿Ya? Examínese. Veamos si realmente somos algún grande o no. ¿Ya? Póngalo en oración. Y si es así, arrepintámonos, hermanos. Renunciemos. Y si algún don usted lo ha fundamentado en este sentimiento, renuncie, rechace, sea libre. Para eso vino el Señor Jesucristo. Amén. Y realmente demostremos y comprobemos que realmente somos personas que estamos muertos en Cristo Jesús para el mundo y vivos en Cristo Jesús para Dios. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, nos acercamos a ti, Señor, para reconocer, Señor, que nosotros somos de barro, débiles, no como una excusa para caer, Señor, sino reconocer realmente que nuestra condición es de barro, es débil, pero tú, Señor, eres el alfarero. Tú eres, Señor, el que nos da forma. Tú eres el que ha hecho un pacto en ti mismo, en tu Hijo Jesucristo, para comprometerte eternamente a formarnos, a hacer en nosotros lo que te has predestinado a ser, gente que seamos hacedores de tu voluntad. Queremos pedirte perdón, porque muchas veces nos han invadido los pensamientos de grandeza, de querer ser grande, de querer ser reconocido, de querer ser necesitado, en nuestra familia, en nuestro matrimonio, con nuestros hijos, en el trabajo, en los estudios también. También, Señor, en la iglesia. Hemos usado el cuerpo de Cristo. Quizás tú nos has dado un don por tu gracia, tu misericordia, y hemos actuado muchas veces neciamente, creyendo que somos más especiales que los demás, porque nos has dado revelación, o nos has dado algún don, o algún talento, o algún carisma. Y lo hemos usado para saciar nuestra necesidad de ser vistos, de ser aceptados, de ser necesitados. Y muchas veces hemos ministrado para saciar ese sentimiento, Señor. Queremos pedirte perdón, darte las gracias por darnos conciencia, darte las gracias porque podemos llegar a ti confiadamente al trono de gracia para alcanzar oportuno socorro. Necesitamos, Señor, tu ayuda. Entendemos que esto puede convertirse en una trampa mortal si no lo sabemos manejar. Llegamos ante ti renunciando a todo pensamiento del corazón de querer ser algún grande, a todo pensamiento del corazón de que nos presten atención, tanto en la administración del reino de Dios en nuestra familia, como en la iglesia. Creemos que tu sangre es más que suficiente para perdonarnos, que tú estás dispuesto a perdonar y limpiarnos de toda maldad. Limpia, Señor, el pensamiento de nuestro corazón. Rompe cadenas de amargura, ataduras, cualquier lazo que se haya formado, si es que lo hay, cualquier lazo, incluso demoníaco, Señor. En el nombre de Jesús, que podamos servir y asumir nuestro rol con un corazón libre, con un corazón sano, nuestro rol de esposo o nuestro rol de esposa en el caso de las hermanas, nuestro rol de padre, madre, nuestro rol de servir en el cuerpo de Cristo, lo podamos hacer en libertad, lo podamos hacer libres de todo este tipo de pensamientos, Señor, o de intenciones del corazón.
En ti somos más que vencedores. Podemos vencer todas estas cosas, Señor, porque tú las venciste en la cruz, porque ya no tienen dominio sobre nosotros. Te pedimos que obres en nuestro corazón, Padre, en el nombre de Jesús, confiando en ti, que tú eres el centro, que queremos convertirnos en hacedores de tu voluntad, no porque tenemos una necesidad de sentirnos hacedores de tu voluntad, porque no necesitamos, Señor, nada para ser aceptos, agradables delante de ti. Ya somos agradables, somos aceptos delante de ti, Señor. En Cristo Jesús ya somos aceptos. No necesitamos, entre comillas, portarnos bien, Señor, para ser amados. Tú nos amas, así como nosotros como padres, Señor, si siendo malos, Señor, nuestros hijos no necesitan portarse bien para que nosotros seamos papás de ellos, Señor. ¿Cuánto más contigo, Señor? Tú eres nuestro Padre, Señor. No necesitamos nosotros tratar de impresionarte, porque eso no es lo que mueve tu amor. Queremos hacer lo que te agrada. Queremos hacer lo que realmente es tu perfecta voluntad. No por querer alcanzar tu amor o tu favor, sino porque tú nos has dado tu amor y tu favor. Queremos hacer en cada aspecto de nuestra vida lo que te agrada, Señor. Ministranos, Señor, con tu paz. Que en ti podemos estar en paz de acuerdo a esto. No necesitamos ser grandes. No necesitamos impresionarte. Ya tenemos todo tu amor, tenemos toda tu atención. Desde el momento que te dispusiste en tu corazón a redimirnos, desde la eternidad. Como está escrito, nos has predestinado con toda bendición espiritual desde los cielos en Cristo Jesús, desde antes de la fundación del mundo. No necesitamos esas cosas. Queremos hacer lo que te agrada, porque tú nos has amado eternamente y para siempre en tu Hijo Jesucristo. Te bendecimos, Señor, y te exaltamos, Padre, y te amamos, Señor, y te damos gracias, Señor, por tu beneplácito, tu perdón, por estar pendiente de nosotros sin merecerlo, Señor. De este pequeño remanente, Señor. Gracias, Padre. Queremos servirte, queremos ministrar tu reino, queremos ser hombres y mujeres que marquen la diferencia, que hagamos realmente una diferencia, Señor, en el buen sentido de la palabra, en la administración del reino de Dios en tu perfecta voluntad. No mirar las condiciones naturales, sino mirar con tus ojos y alcanzar todo a lo que nos has llamado. En el nombre de Jesús nos comprometemos a seguirte y a servirte, a mantenernos en la fe, a mantenernos en la verdad, a cuidar, Señor, esta salvación tan grande que nos has dado. En el nombre de Jesús. Amén.